Mi hijo y mi nuera me tenían terminantemente prohibido bajar al sótano. Cada vez que me acercaba al picaporte, salía la misma respuesta bien ensayada. No hoy. Mamá, está en obra. No es seguro. Yo les creía. Porque eso es lo que hacemos las madres creer, aunque algo muy dentro de una se retuerza. Y luego un día se fueron para siempre, y me quedé sola en su casa, con un manojo de llaves en la mano y esa misma puerta del sótano al fondo del pasillo, esperándome. Me llamo Marisol Ramírez. Tengo 63 años. 3 días antes había estado en una sala de juntas que olía a café viejo y papel amarillento, sentada frente al abogado de mi hijo. Me deslizó un sobre chiquito como si pesara 1 tonelada. Son las llaves de la casa, dijo. Gabriel y Adriana se las dejaron a usted. Llaves de la casa. Como si fuera tan sencillo. Como si no incluyeran cumpleaños, pleitos, llamadas que nunca contestaron y una puerta al pie de una escalera que nunca me dejaron cruzar. Miré el sobre un buen rato antes de tocarlo. Mis manos no se sentían mías. Eran las manos de otra mujer, más viejas, más flacas, apoyadas en una mesa que ya no le pertenecía. Pensé que todavía estaban pagando la hipoteca, dije. Mi voz salió demasiado tranquila. ¿De verdad es mía ahora? Lo que quedaba de la deuda lo cubre el seguro de vida, respondió. Usted es la dueña absoluta. Puede vivir aquí. Rentarla. Venderla. Lo que quiera. Aunque... por si sirve de algo. Gabriel fue muy claro, quería que usted la viera con sus propios ojos antes de decidir nada. Verla. Como si no hubiera estado intentando verla entera durante años. Guardé las llaves en la bolsa y regresé a un departamento que de pronto se sentía más chiquito que la semana anterior. Esa noche dormí a pedacitos. Cada vez que cerraba los ojos veía agua, luces titilando en el río y la cara de mi hijo. A los 30, la última acción de gracias que logramos juntarnos. A la mañana siguiente ya sabía que tenía que venir. El trayecto por Guadalajara duró menos de media hora. Me repetía cosas prácticas mientras avanzaba entre el tráfico. Íbamos a recorrer la casa, hacer inventario, hablar con una inmobiliaria, tal vez preguntar por una venta de garage. Tareas sensatas, responsables, cosas que una madre puede hacer para no pensar demasiado. El barrio estaba calladito, con casas antiguas pegaditas unas a otras, como vecinas que se cuentan todo. Estacioné en la cochera donde antes estaba el coche de Gabriel y me quedé 1 minuto viendo mi reflejo en el parabrisas. Tenía arrugas nuevas que no recordaba haberme ganado. Cuando bajé, el aire se sentía raro, como si faltara oxígeno. Alguien había dejado un ramito de flores en la entrada, envuelto en plástico que ya se empañaba con el frío. Lo recogí. Los llevé conmigo al porche y saqué el manojo de llaves con manos torpes. Había más llaves de las que esperaba. La principal, la de atrás, la del garage, y una muy chiquita que no reconocía. En la notaría ni la había visto. Ahora me apretaba la palma, filosa, insistente. La puerta principal abrió sin chistar, ni un chirrido. Adentro olía leve a cloro y... debajo, a café y al aroma cítrico del limpiador que tanto le gustaba a Adriana. La sala estaba exactamente igual que la última vez que vine. El sillón, la librera, la mantita que les regalé hace 2 navidades, doblada con esmero sobre el brazo. Caminé despacito, sin tocar nada. Mis pasos retumbaban demasiado en el piso de madera. Veía sus vidas por todos lados, tazas en el escurridor. Un par de tenis olvidados junto a la puerta trasera. Una chamarra todavía colgada en el perchero. Parecía casa de gente que acababa de salir y podía regresar en cualquier momento. No de gente que se vació con una llamada de la policía.
Puse las flores en la barra de la cocina y por fin respiré. El dolor venía en oleadas y yo, con los años, había aprendido a dejarme llevar hasta que pasaran. Lo hice cuando murió mi esposo. Ahora lo hacía otra vez. Por mi hijo. El cuerpo se acuerda. Solo cuando la marea bajó me di cuenta de lo callada que estaba realmente la casa. Ni el zumbido del refri, ni la música del celular de Adriana, ni el murmullo bajo de Gabriel hablando con pacientes por altavoz. Como a veces hacía desde aquí. Solo silencio y, al borde del silencio, la conciencia de otra puerta. La puerta del sótano estaba al fondo de un pasillo cortito que salía de la cocina, pintada del mismo blanco suave que las paredes. Durante años bien pudo haber tenido letrero de neón. Cada vez que venía, Gabriel encontraba la manera de alejarme de ahí. Me ofrecía café, preguntaba por el club de lectura. De pronto recordaba algo que necesitaba del coche. Siempre un desvío cariñoso. Siempre una sonrisa. Mamá, el sótano está hecho un desastre. Te lo enseño cuando ya no sea peligro. Es puro tiliche y proyectos a medias. Te ibas hasta aburrir. Hay moho abajo. El contratista dijo que mejor no respires eso. Palabras distintas. Mismo resultado. La puerta seguía cerrada. Ahora no había nadie que se pusiera entre ella y yo. Nadie que me interceptara con abrazo. Broma o mentira dicha con amor. Me acerqué despacio, apretando el manojo de llaves. De cerca, la pintura del marco se veía más nueva que el resto del pasillo. Muy sutil. Si no la hubiera estado buscando, no la habría notado. Había una marquita en la madera donde antes estaba un cerrojo más viejo. En algún momento habían cambiado la chapa. Toqué la perilla. No giró. El seguro aguantaba firme. Igual que siempre. Solo que ahora yo no estaba aquí de visita. Bajé la mano hasta dar con la llavecita, la que el abogado ni mencionó. Entró en la cerradura con un clic suave. Preciso. Por primera vez la puerta cedió y se abrió unos centímetros, soltando un aliento de aire fresco. Desconocido. En la cara. Todavía no bajé la escalera. Me quedé ahí parada en el umbral, sintiendo el corazón golpear tan fuerte que dolía, recordando cada vez que mi hijo me había dicho que no era seguro. Mientras la luz de la cocina apenas llegaban a las sombras, entendí que lo que fuera que hubiera debajo de esta casa iba a cambiar todo lo que creía saber de él. Dejé la puerta abierta y busqué el apagador con la mano hacia atrás, lista para ver lo que había estado cuidando con tantas sonrisas cuidadosas. El apagador prendió, pero la bombilla del descanso parpadeó débil, echando más sombra que luz. No bajé todavía. Me quedé con la mano en el barandal, dejando que la puerta abierta sacara recuerdos viejos. Mamá, espera, no bajes ahí. La voz de Gabriel, de una visita hace 2 años. Apareció tan rápido que parecía que había estado oyendo mis pasos. Solo buscaba la caja de herramientas, le dije. Bloqueó la escalera con una risa nerviosa. Yo la traigo. En serio, los escalones no están firmes. Ese mismo año, Adriana se había puesto entre el pasillo y yo con una charola de galletas navideñas como escudo. No quieres bajar. El electricista dijo que los cables pueden hacer chispas. Gabriel lo está arreglando. Demasiadas excusas. Demasiadas sonrisas ensayadas. Y ahora que por fin estaba sola frente a ella, la forma de su tensión tenía más sentido que cualquiera de sus palabras. Me giré un poco e inhalé. El olor que subía era leve pero inconfundible químico. Cortante. Nada que ver con aserrín o humedad. Tampoco pintura. Algo más parecido a desinfectante, mezclado con el frío metálico del equipo guardado. Susurré al pasillo vacío: Gabriel,
¿Qué estabas haciendo ahí abajo? El silencio no devolvió nada. Me afirmé y bajé un escalón. El segundo crujió. Por instinto busqué la pared, y mis dedos rozaron algo acolchado. Me acerqué. Toda la pared de la escalera estaba forrada con una capa delgada de aislante gris. Insonorización. No estaban remodelando. Estaban escondiendo ruido. Sentí una presión fuerte detrás de las costillas. El miedo se juntaba. Pero la curiosidad subía igual de rápido. Casi doliendo. Había pasado años haciendo como que no notaba su nerviosismo. Diciéndome que los límites son sanos. Que los hijos grandes merecen privacidad. Pero la privacidad no necesita paredes acolchadas. Retrocedí un escalón. Luego otro. Hasta volver a la cocina. Me temblaban un poquito las manos. Cerré la puerta del sótano, pero no le puse seguro. No podía. No después de haber sentido ese forro bajo la palma. Un golpecito suave me sobresaltó. Me volví rápido, con el corazón en la garganta. Pero era solo la ventana que traqueteaba con una ráfaga de viento. Aún así, el susto me puso en movimiento. Recorrí la casa dejando que las conversaciones viejas se repitieran. «Mamá, subimos a platicar, comamos en el patio. Está más tranquilo. Por favor, no traigas hoy a las señoras del club de lectura. Está todo hecho un tiradero abajo. Siempre desviándome. Siempre manteniéndome en la superficie de sus vidas». Llegué a la sala y me senté en la orillita del sillón. La casa se sentía demasiado quieta, como cuando alguien acaba de salir, o cuando alguien está escuchando. Me apreté las manos para que dejaran de temblar. «No me voy a rajar», dije en voz alta, bajito pero firme. Para anclarme. Desde donde estaba sentada se veía perfectamente la puerta del sótano. Un rectángulo pálido al fondo del pasillo. Sabía que la volvería a abrir. Sabía que esta vez bajaría más. Lo que fuera que mi hijo había estado cuidando detrás de esas sonrisas suaves, me estaba esperando. Y la verdad, de la forma que viniera, ya no era algo que pudiera pasar de largo con educación. Me levanté, atraída otra vez hacia el pasillo, lista para regresar a la puerta que él había protegido tantos años. La segunda vez que abrí la puerta del sótano no dudé. Me temblaba la mano, pero los pies se movieron solos, llevándome escalera abajo hacia el aire frío. A mitad del camino, la luz del descanso volvió a parpadear y luego se estabilizó, mostrando el piso de abajo con más claridad. Y lo que vi me detuvo en seco. Acero inoxidable, lámparas brillantes, un carrito con paquetes sellados de tubos médicos, un sillón reclinable bajo una lámpara de exploración ajustable, ni una tabla de madera, ni una herramienta, ni una señal de construcción. Una clínica. En el sótano de mi hijo. Llegué al último escalón respirando despacito, con miedo de que hasta el ruido de mis pulmones rompiera algo sagrado. Rocé con los dedos una charola metálica y el frío me sacudió. «Esto no puede ser real», susurré. Pero el cuarto no se dobló ni se desvaneció. Se quedó tal cual clínico. Deliberado. Vivo. En un mostrador había un portapapeles abierto. Me obligué a mirar. Fecha 3 días antes de que murieran. Otra línea. Medicamento entregado. Monitoreo estable. Paciente responde. ¿Se me cerró la garganta? No estaban bajándole. Lo que fuera esto, había seguido funcionando hasta el final. Levanté el portapapeles y una hoja suelta cayó al suelo. Notas escritas a mano con la letra alargada de Gabriel. Ciclo completado. Se nota mejoría. Continuar misma dosis. Mejoría. Continuar. Palabras que no caben en un lugar escondido bajo excusas.
De pronto recordé el día que dije que bajaría el postre porque el refri de arriba está hasta el tope. Gabriel reaccionó tan fuerte que me quedé a media frase. De ninguna manera. Mamá, esa puerta no se abre. Por favor, confía en mí. En ese momento me dije que solo estaba agobiado. Ahora ese ruego sonaba distinto. Entré más al cuarto. En una esquina zumbaba bajito un refrigerador pequeño. Lo abrí despacio. Filas de frasquitos perfectamente etiquetados, cada uno con iniciales y fechas. Sin polvo. Organización impecable. Uso activo. Junto al refri había una tableta delgada con la pantalla apagada. Le di al botón. Se prendió al instante y mostró el último archivo abierto, un registro de pacientes actualizado la mañana en que Gabriel y Adriana subieron al barco. Su muerte no había terminado esto. El tiempo sí. Detrás de mí algo crujió, solo la casa vieja acomodándose. Pero me hizo voltear, abrazando el portapapeles contra el pecho como escudo. Ojalá me lo hubieras contado, dije bajito. Como si Gabriel pudiera oírme. Lo cargabas tú solo. Un monitor médico pitó leve cuando lo rocé. El sonido me cortó el aliento. Toqué la pantalla, batería baja. No muerta, aún sin ellos. El cuarto seguía vivo. Dejé el portapapeles y respiré hondo. La verdad ya no se escondía en las sombras. Estaba frente a mí, en acero inoxidable, y letras a mano, exigiendo que la entendiera. Miré la mesita del centro, preparada como si alguien pensara regresar, y supe que apenas había visto el principio de lo que mi hijo había estado protegiendo. Me volví hacia la escalera, necesitando aire, espacio, pero no distancia. Volvería. Regresé al sótano con las manos más firmes. El miedo no se había ido, pero algo más fuerte había ocupado su lugar, una urgencia que no me podía explicar. Abrí la primera caja de plástico junto al sillón de tratamiento, esperando encontrar insumos médicos. En vez de eso, un montón de dibujos se deslizó a mi regazo. Colores fuertes, monitos de palitos, soles sonrientes. Con crayón, una niña fiereto, cabiasqueó. Crit, gracias, doctor Gabriel, por hacer que ya no me duela tanto la pancita. Se me escapó un respiro entrecortado, demasiado fuerte en el cuarto silencioso. Otro dibujo mostraba a Adriana agachada junto a un niño con gorrito tejido. Los dos riéndose. Debajo, con letra temblorosa: la señorita Adriana dice que soy valiente. Sostuve la hoja un rato largo antes de dejarlas a un lado. Un ruido suave de papel me hizo girar. La segunda caja estaba igual de ordenada. Adentro había cartas, tarjetitas dobladas por manitas, algunas con calcomanías, otras con las orillas manchadas. Querido doctor Gabriel, mi mamá dice que gracias a ti ya respiro mejor. Gracias por la cobijita azul. Querida Adriana, tenía miedo, pero tú me tomaste la mano. Me gustó mucho. Cada mensaje traía un pedacito de voz de niño, y cada voz se sentía como un peso que apretaba suave, pero doloroso en el pecho. Al fondo de la caja encontré fotos docenas, sujetas con clips. Gabriel arrodillado junto a un niño de mejillas hundidas, pero ojos todavía brillantes. Adriana acomodando un gorrito a un bebé que se le colgaba del cuello. Fotos de grupo tomadas en el patio chiquito de atrás. Todos los niños sonriendo de una manera que hacía olvidar la enfermedad por un segundo suspendido. Mis dedos se cerraron fuerte sobre las fotos. Todo esto lo estabas haciendo, susurré. Aquí mismo. Tomé una carpeta del mostrador cercano. Estaba llena de notas de evolución, escritas con la letra conocida y ordenada de Gabriel. Día 7. Dolor disminuido. Apetito mejora. Día 12. Mamá reporta mejor sueño. Día 19. Marcadores tumorales ligeramente disminuidos. No eran garabatos de alguien que andaba probando.
Eran registros de alguien que vigilaba con cuidado, sin descanso, con intención y esperanza. Apoyé el pulgar en el margen donde Gabriel alguna vez había firmado la hoja. Los estabas ayudando, dije. De verdad los estabas ayudando. La revelación no trajo consuelo. Trajo un dolor lento y hueco, porque ayudar niños a escondidas significaba que creía que ningún hospital lo permitiría, que ninguna institución lo apoyaría y que nadie con autoridad entendería, mientras estaba parada en medio del cuarto, rodeada de dibujos infantiles y registros médicos. El sótano ya no se sentía prohibido. Se sentía como un lugar donde vidas chiquitas habían peleado por más tiempo, y donde mi hijo había peleado con ellos. Cerré la carpeta con suavidad y miré hacia la escalera. La esperanza de esas fotos y el desgarre entre líneas de tinta apenas empezaban a mostrarme lo que Gabriel y Adriana habían. Y haré cargado. Encontré el USB en un cajón debajo del mostrador pequeño, rayado, con la letra de Gabriel mamá. La palabra parecía escrita deprisa, como en un momento de certeza que no alcanzó a terminar. Me temblaron los dedos cuando lo conecté a la tableta. La pantalla se encendió y, tras un círculo de carga, apareció un solo video. Le di play. Primero la cara de Gabriel cansado, sin afeitar, pero firme. A su lado estaba Adriana. Se veía pálida, el pelo recogido en un moño deshecho, los ojos cargados del cansancio de quien no ha dormido en días. Mamá, empezó Gabriel. La voz se le quebró. Tragó saliva y volvió a intentar. Mamá, si estás viendo esto, algo salió muy mal. Adriana le tocó el brazo con suavidad y miró a la cámara. Quisimos decírtelo tantas veces, pero no podíamos arriesgar meterte en esto. Me acerqué más, abrazando la tableta como si se me pudiera escapar. Gabriel siguió hablando. Más lento. Sabemos que encontraste el sótano. Y necesitamos que entiendas. No es un laboratorio por soberbia o imprudencia. Es un espacio de uso compasivo. Lo empezamos para niños que ya no tenían a dónde más ir. Adriana agregó bajito. Niños a los que les dijeron que los hospitales ya no podían hacer nada más. El seguro les negó ensayos clínicos. Los protocolos los encajonaron en cuidados paliativos. Sus papás estaban desesperados. Gabriel soltó el aire con fuerza, frotándose la frente. Teníamos datos. Teníamos ideas que valía la pena probar. Teníamos resultados, pequeños, pero reales. Y ninguna institución los tocaba sin 10 capas de permisos y 20 comités peleando por responsabilidades. La voz de Adriana se rompió. No podíamos ver morir a otro niño mientras esperaba. Me tapé la boca con la mano. El cuarto se sentía más chico, más pesado. Gabriel se inclinó, llenando la pantalla con su cara. Mamá, te lo ocultamos porque los riesgos legales son enormes. Tratamientos sin autorización, combinaciones de medicamentos no aprobadas, monitoreo fuera de sitio. Todo puede considerarse violación. No queríamos que te implicaran. No queríamos que te arrastraran a algo al que nunca dijiste que sí. Adriana asintió. Tú siempre confiaste más en el sistema que nosotros. Y tal vez tenías razón. Pero nosotros estábamos viendo avances. Avances de verdad. Gabriel tomó fuera de cuadro una pila de expedientes. Cuando volvió, levantó uno un segundo. Marcadores bajando. Dolor reducido. Apetito regresando. Algunos tumores reduciéndose. Suficiente para demostrar que no nos lo estábamos imaginando. Bajó los papeles y me miró directo a través de la pantalla. Últimamente, ya no has sido seguro. Alguien está haciendo preguntas. Alguien presentó una denuncia anónima al colegio médico. Alguien contactó directamente a los papás.
Su mandíbula se tensó. Creemos que una farmacéutica nos quiere cerrar. Adriana contuvo el aliento. Nos están presionando para que entreguemos nuestros datos. Dicen que es por cumplimiento. Pero quieren propiedad. Quieren control. Gabriel asintió una vez. Serio. Si nos pasa algo, si no podemos terminar lo que empezamos, necesitas saber que nuestro trabajo valió la pena. Estas familias merecían ayuda, y nosotros les dimos la esperanza que el sistema les negó. Dudó, los ojos suavizándose. Mamá, lo siento, sé que duele, pero mantenerte fuera fue la única forma de protegerte. Adriana puso la mano sobre su corazón. Por favor, acuérdate de nosotros por lo que intentamos hacer, no por cómo tuvimos que hacerlo. La pantalla se congeló en sus caras, Gabriel decidido. Adriana conteniendo las lágrimas, y el video se cortó de golpe. Miré la pantalla en negro sintiendo el peso de cada palabra no dicha apretando a mi alrededor. El sótano no había sido secreto por vergüenza. Había sido una barrera construida con amor, miedo y urgencia. Y ahora, sin ellos, esa barrera se había roto. La verdad desordenada, peligrosa, incompleta era mía para enfrentarla. Apagué la tableta, todavía oyendo la voz de Gabriel, y escuché la casa callada acomodarse a mi alrededor, como esperando mi siguiente paso. Era casi medianoche cuando volví al sótano con la tableta todavía en la mano. Había estado repitiendo el video de Gabriel hasta que me dolieron los ojos, memorizando su voz. Alcanzo el apagador y me quedé helada. Arriba se oyeron pasos, lentos, seguros, no los crujidos de casa vieja, sino el peso deliberado de gente que sabía exactamente a dónde iba. La alarma. Gabriel debió programarla para avisarles si alguien abría el sótano. Retrocedí, con el corazón a todo lo que daba. Justo cuando la puerta de arriba se abrió, una voz de mujer llamó bajito. ¿Gabriel? Adriana, tragué saliva con trabajo. No, soy su mamá. Se oyó una inspiración fuerte. Luego pasos apresurados. Bajaron 3 figuras rápido, una mujer con bata bajo la chamarra, un hombre alto con maletín médico y un muchacho más joven con una tableta. La mujer llegó primero hasta mí. «Usted es Marisol». No era pregunta. Su voz era firme pero con un hilo de miedo. «Doctora Renata Salazar. Él es José Carlos. Y él es Luis Miguel». José Carlos asintió tieso. Luis Miguel miraba el equipo a nuestro alrededor, los ojos ya brillosos de preocupación. Renata volvió a mirarme. «Venimos porque saltó la alerta. Gabriel nos dijo que viniéramos si algo llegaba a pasar». Forcé la voz. Se fueron. José Carlos cerró los ojos. Luis Miguel susurró: «No. No». Los dos. Los hombros de Renata se hundieron. Se tapó la boca un segundo. Le dije que el río era peligroso en invierno. Por un momento, nadie se movió. El sótano zumbaba suave a nuestro alrededor, lleno de recordatorios de lo que todos habían construido juntos. Luis Miguel rompió el silencio. «Doctora Salazar, y la siguiente dosis de Noah, y la infusión de Kayla. No podemos retrasarlo otra vez». La cara de Renata se endureció. «Mañana lo resolvemos. Pero primero, Marisol, ¿vio el video?» «Sí», dije. «Todo». José Carlos se acercó. Voz baja. «Entonces sabe por qué existía este lugar. Y sabe por qué no podemos dejar que lo descubran. Encontré cartas», dije. «Dibujos. Notas de evolución. Aquí estaban tratando niños». Luis Miguel asintió. «Tragando duro. Niños que mandaron a su casa sin opciones. Y ellos confiaron en nosotros.
confiaron en Gabriel. Renata puso una mano en el sillón de exploración, como afirmándose: todavía estamos tratando a 2. Un niño de 9 y una niña de 7. Están estables gracias a ese protocolo. Sin las dosis continuas. No terminó. Los miré de cara en cara, cada una con la misma mezcla de dolor y decisión que había visto en Gabriel. La voz de José Carlos se quebró. Si el gobierno encuentra esto, se acaba todo. Cada niño que ayudamos queda etiquetado como parte de un experimento ilegal. Los papás podrían enfrentar cargos. ¿Y los datos de Gabriel?, preguntó bajito Luis Miguel. ¿Enterrados, robados o tergiversados? Renata me miró fijo. Él quería protegerte. No quería que te involucraras. Pero ahora ya estás dentro. El peso de sus palabras cayó pesado sobre mi pecho. Sentí el cambio, cómo me miraban distinto. Ya no como a una mamá de luto, sino como a la que tenía la casa, las llaves, el riesgo. No sé qué se supone que haga, susurré. Renata respondió suave. Ninguno lo supo al principio. Respiré temblando mientras la realidad se solidificaba a mi alrededor. El trabajo de Gabriel no era un secreto que yo había descubierto. Era una responsabilidad que, sin esperarlo, sin quererlo, me habían puesto en las manos. Y los niños que dependían de él acababan de entrar a mi mundo. Quiérase o no. A la mañana siguiente la casa ya no se sentía como un lugar por donde simplemente podía pasar. Cada paso parecía resonar con el miedo de alguien más. Apenas estaba preparando café cuando unos golpes desesperados retumbaron en la puerta. Una mujer estaba en el porche abrazando una mochila contra el pecho. Tenía los ojos hinchados de llorar y la chamarra a medio cerrar, como si hubiera salido corriendo. «¿Usted es la mamá de Gabriel?», preguntó. «Sí, soy Marisol». Entró antes de que la invitara, temblándole las manos. «Me llamo Elena Morales. Mi hijo Noah es uno de los niños del tratamiento de su hijo». La voz se le quebró. «Anoche alguien fue a mi casa». Renata, que estaba en la sala revisando expedientes, se levantó de inmediato. «¿Quién?». «Una trabajadora social». Dijo que había recibido un reporte de que Noah podría estar recibiendo intervenciones médicas no aprobadas, que eso podía considerarse negligencia médica. Elena respiró entrecortado. No dijo quién lo denunció. José Carlos soltó una maldición por lo bajo. Luis Miguel se quedó helado. La llevé al sillón. «Siéntese. Por favor». «¿Qué fue exactamente lo que dijo?», preguntó. «¿Cada cuánto ve Noah a un médico de hospital?». «Si yo estaba rechazando las recomendaciones de cuidados paliativos, si alguien más, que no fuera oncólogo certificado». Le estaba dando medicamento. Las lágrimas le rodaron. Estaba buscando un motivo para quitármelo. La cara de Renata se oscureció. «Están subiendo la apuesta. Alguien quiere cerrar esto a como dé lugar». Elena se tapó la cara con las manos. Le dije que Noah Kay había mejorado por primera vez en 2 años. Pero ella repetía que el tratamiento no autorizado puede ser peligroso. No supe qué contestar sin delatar todo. José Carlos se acercó. Voz tensa. «Gabriel nos advirtió que podía pasar. Decía que un oficial de cumplimiento del hospital lo traía entre ojos desde hacía meses, preguntando de dónde salían sus datos complementarios, advirtiéndole sobre responsabilidades». Luis Miguel asintió. Dijo que alguien amenazó con denunciar a los papás si seguían el tratamiento fuera de los canales aprobados. «Los miré. A mí nunca me dijo nada de esto». «No te lo diría», dijo Renata bajito. «Tú eras la única persona que no quería meter». Elena apretó más la moch fotográfica. «¿Y ahora qué hago si paro el protocolo? Noah recae. Si sigo, de todos modos me lo pueden quitar». El cuarto se quedó en silencio. Nadie dio una respuesta fácil.
porque no la sabía. Le tomé la mano. No estás sola en esto. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Elena me miró como queriendo creerlo. Renata soltó el aire despacio. El que está detrás de la denuncia no lo hace por seguridad. Quiere control datos, patentes o el crédito. Y está dispuesto a usar dependencias del gobierno para asustar a los papás hasta que cedan. José Carlos agregó: si presentan un segundo reporte, el gobierno puede abrir investigación completa contra todos nosotros. Un peso frío se acomodó en mi estómago. El equipo miró hacia como esperando que alguien bajara en cualquier momento. El aire se sentía más delgado, más cortante. Todo lo que había estado escondido ahora estaba bajo un reflector que ninguno pidió. El secreto que había rodeado el trabajo de Gabriel, tan cuidadosamente construido, tan ferozmente protegido, se estaba derrumbando. Y lo que viniera después no sería calladito. Pasó menos de 24 horas después de la visita de Elena. Yo estaba en la cocina tratando de calmarme con el simple movimiento de enjuagar una taza, cuando unos golpes fuertes. Oficiales de esos que anuncian autoridad. Antes de que abra retumbaron. Renata se tensó. José Carlos miró al pasillo. Luis Miguel articuló sin voz: no abras. Pero los golpes volvieron. Más fuertes. Me obligué a avanzar y abrí. En el porche había 2 personas con credenciales del Instituto de Salud del Estado de Jalisco prendidas en la chamarra. Una mujer de pelo corto y gris dio un paso al frente. Buenos días. ¿Es usted Marisol Ramírez? Se me cerró la garganta. Sí, soy yo, inspectora Torres. Él es el inspector Guzmán. Recibimos una denuncia anónima relacionada con esta propiedad y quisiéramos hacer unas preguntas. Detrás de mí Renata se quedó fuera de vista, pero sentía su tensión irradiando por toda la casa. Asentí: claro, pasen. Entraron con la seguridad tranquila de quien está acostumbrado a que le hagan caso. La inspectora Torres recorrió la sala con mirada experta. Guzmán ya tecleaba en una tableta pequeña. Torres se volvió hacia mí. Tenemos información que sugiere posible actividad médica sin licencia en este domicilio. ¿Puede explicar si se ha realizado algún trabajo clínico aquí? Mantuve la voz pareja. Mi hijo vivía aquí. Trabajaba en el hospital. Tal vez ahí venga la confusión. La mirada de Torres se agudizó. Conocemos el empleo del doctor Ramírez. Sin embargo, el reporte menciona específicamente tratamiento fuera de sitio, posible almacenamiento de medicamentos e interacción con menores. Mis dedos se clavaron en las palmas. No sé nada de eso. Desde el pasillo. José Carlos se movió y se oyó un leve crujido. La atención de Torres saltó hacia el ruido. ¿Hay alguien más con usted?, preguntó. Mis amigos, respondí. Mesesas, sí, me están ayudando a organizar la casa después de que falleció mi hijo. Mi hijo. Torres me estudió largo rato. Podemos recorrer la propiedad. ¿Procedimiento estándar? El corazón me latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Pueden ver el piso de arriba. El sótano todavía está en proceso de orden. El inspector Guzmán habló por primera vez. Incluyendo el sótano. Respiré calmada a fuerzas. Especialmente el sótano. Está lleno de cosas personales. Todavía no estoy lista para abrirlo. Guzmán escribió algo en su tableta. Acceso al sótano denegado por el momento. Torres alzó una ceja, pero no lo contradijo. En cambio, volvió a mirarme. Tendremos que entrar eventualmente. Si no hay nada que ocultar, será rutina. La implicación, y si lo hay, quedó colgando sin decirla. Los guié por la sala y la cocina, contestando breve y cuidadoso. Anotaron los libros médicos en la repisa de Gabriel, los expedientes ordenados en la barra,
el olor a alcohol antiséptico que había intentado quitar a jicarazos. Cada detalle parecía alimentar una historia que ya traían escrita. Cuando por fin salieron al porche, Torres se detuvo. «Señora Ramírez, si aquí está pasando algo que pueda poner en riesgo a un paciente, es mejor decirlo ahora que después». La miré a los ojos. Le he dicho lo que sé. Me estudió la cara buscando grietas. Al no encontrarlas, asintió una vez. «Volveremos», cuando su camioneta se alejó. El silencio dentro de la casa se sintió más pesado que antes. Renata salió del pasillo con la mandíbula apretada. «No van a soltar esto», dijo. Cerré la puerta principal con las 2 manos, necesitando el peso sólido. Lo sé. La amenaza ya no estaba lejos. Estaba parada en mi porche, con placa. Esperé a que la casa estuviera en calma, Renata revisando expedientes en la sala, José Carlos en una llamada tensa con un papá, Luis Miguel tecleando furioso en la mesa del comedor. Solo entonces volví al sótano, cargando la tableta y la pila de archivos que saqué del gabinete, que decía registros personales. Me senté en la mesita de acero tan clínica que parecía fuera de lugar en una casa, y abrí el primer video. Apareció Gabriel otra vez. Esta vez solo. Se veía más joven. Tal vez de hace 2 años. La cara más lisa. Los hombros menos cargados. No sonreía. Día 32 dijo: «Otra negativa. Otra familia a que le dicen que se enfoque en el confort. Tiene 8 años. 8. La mandíbula se le tensó. Miró fuera de cuadro y susurró: «Esto no puede ser la única opción». Sentí que se me cortaba el aire. Golpeó algo y se oyó ruido de papeles detrás. Volvimos a solicitar acceso de uso compasivo por el consejo del hospital. Siguió... Lo rechazaron. Dijeron que podía crear precedente, que los resultados eran poco probables como para justificar el riesgo. Pero el riesgo es la muerte. ¿Cómo no lo ven? Cerró los ojos y soltó un suspiro largo. «Estoy intentando... Mamá, estoy intentando con todo». El video se cortó de repente. Exhalé temblando y abrí el siguiente archivo. Esta vez salió Adriana, sentada en el mismo banquito, el pelo bien recogido, los ojos rojos de haber llorado. «Se llamaba Lila», dijo bajito. «Era mi hermanita. 12 años. Quería ser artista. Le probaron todos los protocolos estándar. Todos. Y cuando se les acabaron las opciones, la mandaron a casa con manejo del dolor y un folleto de terapia para el duelo. La voz se le quebró. La vi apagarse. Esa impotencia no se va». Cuando conocí a Gabriel fue la primera persona que dijo en voz alta lo que yo llevaba años sintiendo, que el sistema falla a los niños mucho antes que sus cuerpos. Adriana se limpió la cara, respirando entrecortado. Entonces, cuando vimos a otras familias atrapadas en el mismo círculo, ¿cómo íbamos a hacernos de la vista gorda? ¿Cómo fingir que las reglas ayudaban? Intentamos seguirlas. No salvaron a Lila. Me miró directo a la cámara y por un segundo sentí que me miraba a mí. Si este video se reproduce... Marisol, por favor, entiende, nunca quisimos engañarte. Solo no podíamos arriesgar perder el único refugio que nos quedaba. La pantalla se apagó. Me apreté el pecho, sintiendo que algo se movía dentro, el duelo mezclándose con claridad, la rabia suavizándose en comprensión. Abrí otro archivo. Gabriel otra vez, caminando de un lado a otro. 2 familias acaban de recibir cartas de negación del seguro, dijo. Los 2 niños cumplían todos los criterios médicos, pero la aseguradora llamó al tratamiento no estándar y no esencial. ¿Cómo que la supervivencia no es esencial? Dio un golpe en el...
En el mostrador, no fuerte pero desesperado, corrieron los números. La combinación de medicamentos cuesta menos de 40.000 pesos al mes. El hospital cobra más de 600.000 por un solo ciclo de internamiento que saben que no va a funcionar. Y aún así niegan acceso al único protocolo que está mostrando avance. Dejó de caminar y miró a la cámara. No puedo salvar a todos los niños. Lo sé, pero puedo darles tiempo. Más días buenos que malos, y estoy dispuesto a pagar las consecuencias por eso. Se me apretó la garganta hasta doler. El último video abrió con los dos. Los ojos de Gabriel estaban más oscuros que antes. Adriana se recargaba en él. El cansancio marcado en la cara. Conocemos los riesgos, dijo él bajito. Pero si paramos, ellos no tienen nada. Adriana agregó. Si seguimos, al menos tienen una oportunidad. El video terminó ahí. Me quedé en silencio, rodeada de sus voces, su dolor, su esperanza terca. Ahí entendí que el sótano no había nacido de arrogancia o imprudencia. Había nacido de la pérdida y del tipo de decisión que el duelo graba en las personas que se niegan a dejar que la tragedia se repita. Sus elecciones no habían sido fáciles, no habían sido limpias, no habían sido seguras, pero habían nacido del amor más crudo, desesperado y furioso. Cerré la tableta con suavidad y la puse junto a los expedientes. Ahora que había visto la verdad con sus ojos, entendía algo que antes no... Mi hijo no eligió el sótano porque estuviera escondido. Lo eligió porque era el único lugar donde todavía se permitía que viviera la esperanza. La llamada llegó tempranísimo, mucho antes de que el sol llegara a las ventanas de la cocina. Contesté sin pensar, esperando a Renata o a José Carlos. En cambio, una voz suave y bien ensayada me saludó. Señora Ramírez, habla Daniel Morales, director de Asuntos Externos de Solena Therapeutics. Quisiera hablar con usted respecto al trabajo de su hijo. Apreté más el teléfono. ¿Cómo obtuvo este número? Hemos estado intentando contactar al doctor Ramírez desde hace meses, respondió. Dadas las circunstancias recientes, los asuntos de su herencia ahora son relevantes. ¿Tendría disponibilidad para una reunión breve hoy? ¿En persona? Algo en su tono me dijo que el no era opción. Aún así dije, no estoy segura de tener algo que discutir. Hubo una pausa demasiado larga para ser cortés. Con todo respeto. Señora Ramírez, dijo sereno, creo que sí tiene... Me dio una dirección en el centro, un edificio de cristal que había visto en las noticias, donde los ejecutivos sonreían junto a gráficas de ganancias y proyecciones. Acepté, aunque el estómago se me hizo nudo en cuanto colgué. Cuando se lo conté a los demás, Renata negó rotunda. De ninguna manera sola. Solena lleva años dando vueltas. Quieren los datos de Gabriel, no su legado. José Carlos cruzó los brazos. Van a hacer que suene a esa ayuda hasta que digas que no. Pero algo en mí necesitaba verlos cara a cara. Voy a ir, dije. Necesito saber qué creen que es de ellos. Su silencio dijo más que cualquier discusión. El lobby de Solena Therapeutics brillaba de una manera que se sentía estéril, no limpia. Daniel Morales vino hacia mí con la mano extendida y una sonrisa perfecta. Señora Ramírez, gracias por venir. Nos sentamos en una sala de juntas pequeña con paredes de cristal que me hacían sentir observada y expuesta. Daniel abrió una carpeta antes de que yo hablara. Su hijo realizó un trabajo valioso en etapas tempranas. Empezó... Creemos que sus hallazgos se superponen significativamente con un compuesto propietario que nuestro equipo ha estado desarrollando. Mis manos se cerraron en mi regazo. Él no trabajaba para ustedes. No concedió, pero trabajaba en un campo adyacente.
La propiedad intelectual superpuesta puede complicarse durante el trámite de la herencia. Empujó un documento hacia mí. No lo toqué. Estamos preparados para asumir la responsabilidad de todo el material del doctor Ramírez, dijo. A cambio, Solena liberaría a su familia de cualquier posible responsabilidad derivada de sus actividades no autorizadas. Se me cortó el aliento. Responsabilidad. Juntó las manos con elegancia. Tratamiento no autorizado a menores. Almacenamiento de fármacos fuera de instalaciones licenciadas. Recolección de datos sin supervisión de comité de ética. Son preocupaciones serias, procesables penalmente. En algunos casos, hablaba como quien lee etiquetas de frascos, no como quien describe la obra de toda una vida del hijo que perdí. Lo miré fijo. No mencionó los resultados. Los niños que están mejorando. Parpadeó una sola vez. La única señal de incomodidad que vi. Los resultados deben validarse, preferentemente bajo autoridad corporativa o institucional. Es decir, la de ustedes. Sonrió otra vez. Más delgado. Solo queremos garantizar una continuación segura y responsable. Si colabora con nosotros, señora Ramírez, la transición será suave. Y si no... Hizo una pausa apenas un segundo de más. Entonces los asuntos pendientes de responsabilidad podrían complicar las cosas para usted. La amenaza fue suave, envuelta en cortesía, pero filosa como navaja. Me levanté despacio. Mi hijo no construyó ese sótano para ustedes. Daniel se levantó también. Debería considerar esta oferta con cuidado. Solena toma muy en serio el cumplimiento regulatorio. Gabriel también, dije. Solo que él tomaba en serio también la vida de los niños. Dejé la carpeta en la mesa y salí. Todavía no tenía respuestas, pero una cosa sí la tenía clara. Y dolía. Solena no quería proteger el trabajo de mi hijo. Querían apropiárselo. Renata insistió en que fuéramos en coches separados. Si alguien vigila la casa, es más seguro. Dijo. Me temblaba la mano cuando me dio la dirección un dúplex sencillo, en un barrio cualquiera. De esos que nadie nota. José Carlos abrió la puerta antes de que tocara 2 veces. Pasen. Están en el fondo. La sala era humilde, sillones de segunda mano, cobijas dobladas, expedientes apilados en la mesita. No parecía clínica, pero el aire estaba cargado de la misma tensión que tenía el sótano de Gabriel, la sensación de que algo muy frágil se sostenía solo con voluntad. En el sillón grande, un niño se recargaba en su mamá. El pelo le crecía a chaparchés, pero las mejillas ya no estaban hundidas. Al verme levantó la mano con timidez. «Es Noah», susurró José Carlos. Elena, la mamá, se levantó. Quería que lo conociera. Noah me miró serio. «¿Tú eres la mamá del doctor Gabriel?» Se me cerró la garganta. «Sí, mi amor». Sonrió grande. «Él decía que tú haces los mejores pais». Me senté junto a él, cuidando los tubos del monitor portátil. «¿Te sientes mejor?», asintió orgulloso. Ya camino hasta la esquina. Antes no llegaba ni a la cocina sin sentarme. Elena apretó las manos. El hospital dijo que ya no había nada que hacer. Solo mantenerlo cómodo. Gabriel miró las tomografías y nos dijo que todavía había camino. Noah agregó bajito. Dijo que mi cuerpo solo necesitaba otro plan. De pronto se oyó un quejido suave. Un hombre salió del cuarto cargando a una niña de 7 años, con gorrito tejido. Era menudita, pálida, con ojos demasiado grandes. Kayla despertó. Murmuró. La niña me miró curiosa. «¿Tú quién eres, Marisol?»
La mamá de Gabriel extendió su manita y se tocó el pecho. Él me ayudó. Su papá tragó duro. Nos dijeron que los tumores avanzaban rápido, que nos preparáramos. Gabriel y Adriana dijeron que esperar no era opción. Renata acomodó la cobija de Kayla. Sus marcadores bajan 3 semanas seguidas. Kayla sonrió apenas. Dijo que tal vez vuelva a la escuela. El cuarto se quedó en silencio. No de tristeza, sino del peso enorme de lo posible. Elena habló bajito. Si esto se acaba, perdemos todo tiempo. Avance. Esperanza. A nosotros no nos importan las reglas, si las reglas matan a nuestros hijos. El papá de Kayla dio un paso. Sabemos lo que arriesgaron. Si cierras ahora, nadie más va a continuar el protocolo. No quiero cerrarlo. Dije, aunque la voz me salió débil. Solo... no sé si puedo protegerlo. José Carlos soltó el aire. No podemos seguir sin apoyo, ni ampliar el estudio, ni conseguir medicamentos sin que nos vean. Luis Miguel agregó desde la puerta. Pero si paramos, los niños que ya tratamos pierden todo lo ganado. Renata me miró fijo. Gabriel creyó en esto porque veía exactamente lo que vemos ahora, niños que mejoran, cuando todos los demás ya habían renunciado. El zumbido suave de los monitores, la respiración tranquila de Noah y Kayla, las manos de sus papás apretando las suyas. Todo me rodeó como una súplica muda. Toqué el hombro de Noah. Él estaba muy orgulloso de ti. Sonrió con luz. Yo también de él. Al irme, Kayla estiró su manita fría y confiada. Por favor, no dejes que nos paren. Su papá cerró los ojos, sin poder hablar. Afuera me recargué en el coche. Ya no podía fingir que esto era solo el secreto de mi hijo. Estos niños, estas familias, este avance tan frágil ya eran parte de mi vida. Y, quiéralo o no, había entrado a una pelea mucho más grande que mi propio dolor. Llegaron al amanecer. Apenas servía café cuando los motores rugieron afuera y unos golpes secos me congelaron. Instituto de Salud del Estado. Orden de cateo. La taza se me cayó y se hizo pedazos. La inspectora Torres encabezaba el grupo policías. Inspectores. Cajas de evidencia. Señora Ramírez, hágase pues a un lado. No pude hacer otra cosa. Entraron como tormenta. Los policías bloquearon el pasillo al sótano mientras los inspectores se dispersaban. Torres me mostró la orden judicial. Múltiples reportes. Práctica médica no autorizada. En cuanto abrieron la puerta del sótano, Renata soltó un suspiro roto. Voy con ellos, susurró. Solo personal autorizado, cortó un policía. Desde arriba vimos las linternas bajar y cortar la oscuridad. Refrigeración médica. Frascos. Equipo usado recientemente. Torres me miró. ¿Algo que declarar? Mi hijo no construyó eso para dañar a nadie, dije apenas. Bajó sin contestar. Durante 2 horas lo catalogaron todo frascos sellados. Monitores, carpetas con nombres de niños. Cada pieza que metían en cajas era un pedazo de Gabriel que se iba. Renata pidió cuidado con la bomba de infusión. Le respondieron que nunca debió estar ahí. Cuando abrieron la carpeta de Noah, quise avanzar. José Carlos me detuvo. Se lo llevaron todo. El sótano quedó vacío, frío, sin alma. Solo marcas en el piso donde antes había vida. Torres se acercó al final. Reabrir esto la metería en prisión. ¿Cree que yo lastimaría niños? Creo que el duelo nubla el juicio. Dijo... ¿Y luego? Más bajo. Para que nadie más oyera. Sus resultados no pueden ignorarse. Pero hasta que pasen por canales legales, esto no puede seguir bajo tierra. Se fue.
La puerta del sótano se cerró con un golpe que sonó a final. Renata se desplomó en la escalera. Se acabó. José Carlos. Ya no podemos tratar a nadie. Luis Miguel. Casi niño. Se llevaron todo. Bajé una última vez. El silencio dolía. Puse la mano en el mostrador helado. No se llevaron todo, susurré. Los niños seguían vivos allá afuera. Y la verdad también. El ejecutivo de Solena eligió una cafetería a 3 cuadras de su torre, terreno neutral. Pero lo bastante cerca para que yo viera el edificio reflejante por la ventana. Me esperaba en una mesa de esquina. Espalda recta. Expresión lisa como vidrio. Señora Ramírez dijo al acercarme, levantándose con cortesía ensayada. Gracias por reunirse otra vez. Me alegra que podamos seguir esta conversación sin la presión de una sala de juntas. Me senté frente a él. Me amenazó en esa sala de juntas. Daniel Morales sonrió como si lo hubiera halagado. Aclaré riesgos. Nuestra intención no es intimidarla. No le salió, dije. Aquí estoy. Juntó las manos. Bien. Eso significa que podemos resolver esto con sentido común. Una mesera dejó 2 tazas de café en la mesa. Daniel ni tocó la suya. Su hijo era brillante, empezó. Su investigación tenía un potencial extraordinario. Pero el potencial solo es útil cuando se maneja correctamente. Si los datos se hacen públicos en su forma actual sin regulación, sin verificación, podría desencadenar consecuencias graves. ¿Para quién?, pregunté. Para todos los involucrados. Su voz se suavizó. Las familias podrían demandar. Las autoridades podrían abrir investigaciones penales. Competidores farmacéuticos podrían alegar que infringió compuestos propietarios. Muchos actores podrían decidir que usted es responsable por seguir reteniendo los datos. Me recargué. Mi hijo trató a niños que se estaban muriendo. Les dio más tiempo. Daniel asintió con simpatía, un gesto tan ensayado que ofendía. Y por eso mismo queremos proteger su legado. Solena puede tomar custodia del material, evaluarlo viable y presentarlo de forma segura. Usted quedaría blindada de cualquier exposición legal. Podríamos ofrecer una compensación generosa en reconocimiento a su cooperación. Empujó un sobre delgado hacia mí. No lo toqué. ¿Qué trae?, pregunté. Un acuerdo inicial. Compensación por la transferencia de propiedad intelectual, junto con cláusulas que la liberan de responsabilidad. Entendemos que es una situación emocional y queremos minimizar su carga. Mi carga, repetí despacio. Siguió como dando clase. Si aunque sea un papá reclama daño, aunque sea por error, las indemnizaciones podrían llegar a millones. Y si los reguladores determinan que el sótano era un sitio ilegal de tratamiento, podrían perseguir delitos graves. Usted está vulnerable. Señora Ramírez, no debería cargar este peso sola. Dejé que las palabras se asentaran y pregunté bajito. ¿Por qué no ayudaron a mi hijo cuando él lo pidió? La pregunta rompió algo en su barniz. La mandíbula se le tensó. No sé a qué se refiere. Vi los registros en video, dije. Vi la presión que tenía encima. Alguien lo denunció. Alguien contactó a las familias. Alguien presentó quejas al colegio médico. Y ahora usted viene a pedirme que firme todo lo que él construyó. Inhaló una vez. Controlado. El doctor Ramírez realizaba tratamiento no autorizado. Actuamos conforme a requisitos regulatorios. Pero ustedes no son una autoridad reguladora, dije. Son una empresa con un producto que proteger. No respondió. Me incliné. Si el protocolo de Gabriel funciona aunque sea a medias, su medicamento pierde valor. La expresión de Daniel se mantuvo neutral, pero el silencio que siguió lo confirmó todo.
Por fin dijo: «No podemos permitir que datos sin control comprometan años de desarrollo. Eso no es egoísmo. Es proteger la integridad médica. La integridad médica habría mantenido vivos a esos niños», dije cortante. Su compostura titubeó con mi tono. «Señora Ramírez, entre más tiempo tenga esto en su poder, mayor el riesgo. Una vez que empiece el litigio, no hay vuelta atrás. Y si me niego, Daniel hizo una pausa, eligiendo palabras con precisión quirúrgica. Entonces Solena se verá obligada a defender sus intereses por canales formales. Una amenaza envuelta en cortesía, afilada con dinero. Empujé el sobre de vuelta. Mi hijo murió intentando ayudar a gente que su empresa pasó por alto. No voy a afirmar la única prueba de que lo que hizo valió la pena. Daniel soltó el aire despacio, como decepcionado por una respuesta predecible. Lo están haciendo más difícil de lo necesario. No, dije, levantándome. Lo estoy haciendo honesto. Su voz me siguió mientras me iba. Esto no ha terminado. Señora Ramírez, tenía razón. Pero yo tampoco. Regresé a Solena 2 días después. No porque les creyera, sino porque Renata me puso una grabadora chiquita en la mano y dijo: «Si quieren otra reunión, dásela». Pero esta vez que hablen ellos, Daniel Morales me recibió con la misma calidez pulida, aunque las comisuras de la boca se le tensaron cuando vio que venía sola. «Señora Ramírez», dijo, «nuestro consejo está encantado de que haya reconsiderado». No dije eso, respondí. Sentándome frente a él, se nos unieron 2 ejecutivos más, una mujer de traje sastre y un hombre hojeando una libreta de piel. Ninguno se presentó. Daniel abrió rápido. «Solo queremos claridad. Si entrega la investigación, podemos contener el daño. Si no, la situación puede salirse de su control». La mujer agregó: «Datos sin regulación circulando podrían dañar la confianza pública. Eso no lo podemos permitir». Mantuve la voz neutra. «¿Por qué etiquetaron el trabajo de Gabriel como peligroso?» Antes de revisarlo, los 3 ejecutivos se quedaron quietos. El de la libreta carraspeó: «Porque la intervención temprana es esencial. Cuando un investigador privado se sale de la supervisión institucional, lo marcamos automáticamente». Entonces no habían visto los resultados. Daniel dudó. Teníamos conocimiento de mejoras anecdóticas, pero la anécdota no es evidencia. La mujer cruzó los brazos. «¿Y si los papás empiezan a reclamar éxito con un protocolo no aprobado? Socava ensayos futuros, perturba ingresos proyectados, pone en riesgo la confianza de accionistas». Daniel le lanzó una mirada rápida de advertencia. Pero las palabras ya estaban en la cinta. Me incliné. Entonces el problema no era la seguridad, era el control. «El control garantiza orden», dijo plano el de la libreta. «Sin él se extiende el caos, se extiende la esperanza, y la esperanza sin regulación es peligrosa». Sentí algo frío acomodarse en la espalda. «Ustedes denunciaron a mi hijo al colegio médico, ¿verdad?» Silencio. Luego Daniel soltó el aire. «Presentamos un aviso de riesgo». «Sí. Si el colegio lo vio mal, fue decisión de ellos. Y los papás contactados. Las amenazas anónimas». La mujer se encogió de hombros. «El miedo motiva el cumplimiento. A veces es la única forma de evitar conductas irresponsables». Mi mano se cerró sobre la grabadora escondida en la bolsa del suéter. Cada palabra caía perfecta en su lugar. Confesiones que creían que se quedarían dentro de estas paredes de cristal. Daniel se recargó. De pronto cauteloso. «Señora Ramírez, ¿cuál es exactamente su objetivo?» «Decir la verdad», dije. La boca se le tensó. «Tenga mucho cuidado.
Está en posesión de material que puede mover mercados enteros. La gente reacciona de forma impredecible cuando se siente amenazada. Me levanté. Acaba de grabar su propia amenaza. Sus ojos se abrieron una fracción demasiado tarde. Salí antes de que se recuperaran. La grabadora tibia contra mi palma, guardando la evidencia que Gabriel no vivió para juntar. Esta vez no miré atrás. No dormí la noche después de la grabación. Me quedé sentada a la mesa de la cocina con el aparatito enfrente, repitiendo las voces de los ejecutivos hasta aprendérmelas de memoria. Al amanecer ya había tomado la decisión. Llamé a un periodista cuyo nombre había anotado semanas antes alguien en quien Renata confiaba. Habla Marisol Ramírez, dije. Tengo algo que necesita escuchar. Llegó en menos de una hora. Un muchacho joven con mochila gastada y ojos que se aguzaron en cuanto entró. «¿Entiende usted?», dijo suave. «Una vez que escuche esto, no hay vuelta atrás». «Entiendo», respondí, empujando la grabadora. «Mi hijo merece la verdad. Y los papás también». Le dio play. El cuarto se llenó con las voces de Solena, confesiones casuales de sabotaje. El reconocimiento frío de ingresos por encima de la supervivencia. La frase «el miedo» motiva el cumplimiento. Cuando terminó, soltó un suspiro largo. «Atónito. Señora Ramírez, esto es extraordinario. Es evidencia, corregí. Haga algo con ella». Asintió. «Ya guardando todo, tendré que verificar el contexto, pero esto no se va a quedar callado». La nota salió 2 días después. Los titulares inundaron todas las páginas que abrí. Clínica pediátrica clandestina levanta preguntas éticas. Gigante biotecnológico presionó a médico antes de su muerte. Papás alzan la voz. El doctor Ramírez les dio esperanza a nuestros hijos. El sótano se volvió conversación nacional en una sola mañana. Mi celular no paró de sonar. Elena llamó primero. La voz temblorosa. Publicaron el avance de Noah. Dijeron que sus marcadores bajaron más del 30%. La gente lo está compartiendo por todos lados. El papá de Kayla llamó después. Estamos hablando con reporteros. Dijimos que tu hijo salvó la vida de nuestra niña. No vamos a dejar que lo tuerzan. De fondo, Kayla gritaba feliz preguntando si su foto iba a salir en el periódico. Cada llamada me jalaba algo apretado y dolido por dentro. Orgullo, miedo, un impulso que no había pedido pero que ya no podía parar. Los reguladores respondieron al mediodía. Su comunicado era cauteloso, pero traía una chispa de posibilidad. El Instituto de Salud del Estado de Jalisco realizará una revisión formal de los protocolos de tratamiento y resultados del doctor Gabriel Ramírez. Cuando Renata lo leyó en voz alta, se tapó la boca, los ojos húmedos. Lo logró, susurró. Todavía ahora está moviendo al sistema. Me quedé junto a la ventana viendo cómo los reporteros se juntaban al final de la cochera. El mundo por fin había abierto los ojos a lo que Gabriel construyó. No perfecto, no legal, pero valiente. El sótano estaba vacío. Las máquinas ya no estaban. Pero su trabajo ya no estaba aquí a oscuras. La aprobación llegó un jueves de lluvia por la mañana, en un correo tan corto que parecía irreal. Renata irrumpió por la puerta principal sin tocar, agitando el celular como bandera de victoria. Lo aprobaron, dijo sin aliento. Un estudio piloto. Supervisión real. Pacientes reales. El protocolo de Gabriel va a aprobarse en el hospital civil. El pecho se me apretó. ¿Aprobaron su trabajo? Lo hicieron, dijo. Ojos brillantes. No una versión reescrita. No un concepto diluido. Su protocolo exacto, limpio. Documentado y oficialmente autorizado. José Carlos entró detrás, sonriendo por primera vez en semanas.
Nos quieren en el laboratorio el lunes. Luis Miguel ya está llenando los trámites secundarios. Me senté despacio. Después de todo, lo van a hacer legal. Renata se arrodilló junto a mí. Tu hijo obligó a un sistema a mirar lo que intentaba ignorar. Eso lo logró él. Y ahora nosotros seguimos la pelea que empezó. A la luz. Con protección. Esa tarde fuimos al hospital civil. El ala de investigación clínica olía a café y tinta de impresora en vez de antiséptico y miedo. Mientras Renata me guiaba por los pasillos, hablaba bajito, como narrando un sueño que ninguno queríamos despertar. Este cuarto será para equipo de monitoreo, dijo. Ese otro para consultas. Ya tenemos 3 candidatos preaprobados. Y el consejo de supervisión, pregunté, ¿asignado? Y cooperando, dijo José Carlos. Hasta pidieron los registros completos de Gabriel. Llamaron sus observaciones notablemente consistentes para un entorno no regulado. Sentí que se me trababa la garganta. Le hubiera encantado oír eso. Renata se detuvo frente a una puerta de vidrio esmerilado. Esta es nuestra oficina del estudio. Adentro, un solo escritorio tenía una carpeta con el sello del hospital. Protocolo de uso compasivo pediátrico. Ensayo preliminar. Debajo, en letras más pequeñas. Diseñado originalmente por el doctor Gabriel Ramírez. Toqué la carpeta con las 2 manos. Aquí está, susurré. Es la razón por la que existe este cuarto, dijo Renata. Más tarde, ya en casa, bajé al sótano una última vez. La puerta se abrió a la nada, ni máquinas, ni expedientes, ni el zumbido tibio de esperanza sostenida con miedo. Solo la marca leve en el piso donde antes estaba el sillón de infusión. José Carlos se quedó atrás de mí. Ya no necesitas este espacio, dijo suave. No respondí. Él ya no pertenece a las sombras. Apagué la luz. El cuarto quedó a oscuras. Pero esta vez se sintió distinto, como cerrar un capítulo en vez de esconderlo. Cuando subí al pasillo, Renata me miró fijo. El mundo por fin está listo para ver lo que él construyó. Y por primera vez desde que Gabriel se fue, algo dentro de mí se aligeró, no alivio. No victoria, sino una certeza callada. El trabajo de mi hijo ya no era secreto. Se estaba convirtiendo en futuro. Casi 6 meses después de que empezó el ensayo piloto, fui a visitar a Noah otra vez. Él mismo abrió la puerta, un milagro pequeño. Considerando que el niño que conocí apenas podía llegar a la cocina. Señora Marisol, dijo sonriendo. Mire, ya puedo correr. Corrió por la sala, casi tropezando con una alfombra. Su mamá se rió y negó con la cabeza. La doctora Renata dice que sus estudios salen mejor cada mes. Me senté junto a él en el sillón. Te ves más fuerte que nunca. Asintió orgulloso y luego dudó. ¿Le puedo preguntar algo? No es del medicamento. Claro, dije. ¿Por qué el doctor Gabriel trabajaba en un sótano? ¿Por qué no lo hacía en un hospital como los otros doctores? La pregunta llegó suave. Pero pesaba. Su mamá también me miró. Esperando. Le tomé la mano. Tu doctor intentó abrir primero todas las puertas oficiales. Pidió, solicitó, rogó. Pero el sistema mantuvo esas puertas cerradas. Muy lento, con mucho miedo, con demasiadas reglas que protegían más a las empresas que a los niños. Noah frunció el ceño. Entonces, él abrió su propia puerta. Sí, dije bajito. Construyó una puerta donde no había ninguna, para que tú y los niños como tú pudieran pasar. Sonrió con esa frase pequeño, pensativo, con una comprensión mucho mayor que sus años. Antes de irme me abrazó tan fuerte que lo sentí en las costillas. Dile que le doy las gracias, susurró. Lo haré, dije. Todos los días. Esa tarde regresé a casa y bajé al sótano. El cuarto vacío ya no se sentía embrujado.
Se sentía terminado. Pasé la mano por el marco de la puerta una última vez y luego jalé la cadena que baja el pestillo. Renata me había dicho esa semana, este espacio cumplió su misión. Ahora el trabajo vive en un lugar más seguro. Tenía razón. Cerré la puerta del sótano con suavidad, no como final, sino como principio que él no alcanzó a ver. Arriba abrí la laptop y escribí un mensaje en la página de la comunidad del estudio. Si esta historia te llega, dale like al video, deja un comentario o suscríbete para que más gente conozca cómo se ve la esperanza de verdad. Luego le di publicar. Sabiendo que la voz de Gabriel viajaría más lejos que la mía,